Hola a todos. Bienvenidos a este análisis profundo sobre algunos de los temas más controvertidos e impactantes de nuestra era. Hoy exploraremos una serie de cuestiones que están moldeando nuestro presente y que determinarán el futuro. Estos temas incluyen el movimiento reciente para desclasificar secretos gubernamentales y teorías de conspiración históricas, la evolución de la guerra, desde soldados humanos hasta tecnologías militares basadas en inteligencia artificial, los riesgos éticos, políticos y existenciales de la IA en los conflictos globales, el papel de las tecnologías de comunicación basadas en el espacio y su influencia en el poder militar. Al final de esta conferencia, comprenderán cómo las acciones gubernamentales del pasado han configurado el panorama geopolítico actual y por qué la guerra basada en IA es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Comencemos con un tema crucial: la transparencia gubernamental y su impacto en los asuntos globales. A lo largo de la historia, los gobiernos han mantenido información clasificada oculta al público, solo para ser revelada décadas después. Los recientes esfuerzos de desclasificación, liderados por figuras como la congresista estadounidense Ana Paulina Luna, buscan exponer algunos de los secretos más protegidos de las administraciones pasadas. La revelación de crímenes políticos históricos. Algunos de los temas clave que han sido objeto de escrutinio incluyen los registros de vuelos de Jeffrey Epstein. ¿Quiénes eran las figuras poderosas conectadas con Epstein y por qué viajaban a su isla privada? El asesinato de John F. Kennedy. ¿Fue la narrativa oficial un encubrimiento? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? La muerte de Martin Luther King Jr. ¿Cómo influyeron las agencias de inteligencia de EEUU en su vigilancia y posible asesinato? Los eventos del 11 de septiembre de 2001. ¿Existen documentos clasificados que podrían cambiar nuestra comprensión del 9/11? Los gobiernos suelen justificar el secreto bajo el pretexto de seguridad nacional, pero la historia demuestra que muchas veces está relacionado con corrupción política, encubrimientos y manipulación de la percepción pública. Veamos algunos experimentos gubernamentales realizados en la población sin su consentimiento. Experimentos gubernamentales desclasificados sobre la población. La historia ha revelado un patrón inquietante. Gobiernos realizando pruebas biológicas, químicas y psicológicas en sus propios ciudadanos, muchas veces sin su conocimiento. Ejemplo 1. Operación Sea Spray, 1950. La Marina de EEUU roció bacterias en el aire sobre San Francisco para estudiar los efectos de la guerra biológica. Resultado: varias personas fueron hospitalizadas con enfermedades respiratorias severas, e incluso se registró una muerte relacionada con la operación. Ejemplo 2. Operación Large Area Coverage, 1957-1958. El ejército de EEUU dispersó partículas de sulfuro de cadmio de zinc sobre varios estados para estudiar cómo se propagan los agentes químicos en el aire. Problema: el cadmio es tóxico para los humanos y los efectos a largo plazo en los expuestos aún no están completamente comprendidos. Ejemplo 3. El experimento de sífilis de Tuskegee, 1932-1972. El Servicio de Salud Pública de EEU dejó deliberadamente sin tratar a 400 hombres afroamericanos con sífilis para estudiar la progresión de la enfermedad. En lugar de recibir tratamiento, fueron engañados mientras la enfermedad se propagaba y causaba muertes. Estos ejemplos demuestran que los gobiernos han estado dispuestos a experimentar con su propia gente, a menudo bajo justificaciones militares o médicas. Si esto ocurrió en el pasado, ¿qué podría estar ocurriendo hoy? Pasemos ahora al futuro de la guerra, un ámbito donde el secreto y la tecnología se entrelazan de formas que nunca imaginamos. El papel de la IA y los drones en las guerras futuras. Elon Musk recientemente dio una conferencia controvertida en la Academia Militar de West Point. Su mensaje principal: la próxima generación de guerra no implicará soldados humanos, sino que estará completamente dominada por la IA y los drones autónomos.
Puntos clave de su discurso. Los drones con IA reemplazarán a los aviones de combate y aeronaves pilotadas por humanos. La guerra terrestre cambiará hacia soldados robóticos y vehículos no tripulados. La coordinación basada en satélites permitirá ataques de precisión en tiempo real. Esto no es especulación, ya está ocurriendo. Las guerras en Ucrania y Medio Oriente están siendo utilizadas como campos de prueba para estas tecnologías. IA localizada, máquinas autónomas de eliminación. Musk introdujo el término IA localizada, refiriéndose a drones autónomos con IA capaces de identificar y neutralizar objetivos sin supervisión humana. Ejemplo: imagina un campo de batalla donde enjambres de drones con IA escanean firmas de calor, detectan movimientos humanos y ejecutan ataques de precisión inmediata. Sin pilotos humanos, sin margen de error, 100% de eficacia, 0% de duda. Esto plantea serias preguntas éticas y existenciales. La parte más importante, pero a menudo pasada por alto de la guerra, es la infraestructura de comunicación. Las guerras no se ganan solo con armas, se ganan con inteligencia, estrategia y coordinación en tiempo real. Ejemplo: imagina dos ejércitos en batalla. Un bando tiene aviones de combate, tanques y soldados de última generación. El otro bando tiene un ejército más básico, pero posee redes de comunicación superiores e inquebrantables. ¿Quién tiene la ventaja? El que pueda comunicarse más rápido, reaccionar con mayor rapidez y coordinarse de manera más eficiente. Las guerras no se luchan a ciegas. Cada movimiento se basa en información en tiempo real. Si controlas los canales de comunicación, controlas el campo de batalla. Uno de los elementos más cruciales de la guerra moderna es la comunicación. Los cables de fibra óptica pueden ser cortados. Las señales GPS pueden ser bloqueadas. Las redes satelitales son más difíciles de interrumpir. Ejemplo: durante la guerra entre Rusia y Ucrania, las fuerzas rusas atacaron las torres de comunicación e Internet de Ucrania. Sin acceso a teléfonos móviles o Internet, los soldados y civiles ucranianos no pudieron organizar sus defensas de manera efectiva. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de comunicación basadas en satélites. Las redes tradicionales pueden ser deshabilitadas, pero los sistemas basados en satélites no pueden ser cortados físicamente ni hackeados fácilmente. Starlink, una red satelital privada, se convirtió en la columna vertebral de la comunicación militar de Ucrania. Incluso cuando Rusia destruyó los sistemas de comunicación terrestre, Starlink mantuvo operativa la infraestructura militar ucraniana. ¿Por qué esto es tan significativo? Las guerras dependerán cada vez más de drones controlados por satélites, vehículos no tripulados y operaciones cibernéticas. El país que controle la comunicación basada en satélites dominará la guerra del futuro. Por esta razón, el control militar se está trasladando de las fuerzas terrestres tradicionales a la infraestructura espacial. Musk insinuó que los gobiernos suelen actuar solo después de eventos catastróficos. Esto sugiere que podría haber un evento impactante en el horizonte. ¿Podríamos ver lo siguiente? ¿Podría ocurrir un ciberataque masivo que reinicia Internet? Si el Internet y las comunicaciones globales fueran saboteados, los gobiernos podrían justificar la implementación de medidas de ciberseguridad controladas por IA. Esto podría aumentar la vigilancia, reducir los derechos de privacidad y centralizar el control de datos en unas pocas entidades poderosas. Ejemplo: en 2023, los bancos de EU fueron atacados en el mayor ciberataque de la historia. Los expertos creen que ya se están realizando pruebas para un apagón global de Internet. ¿Podría ocurrir un evento de falsa bandera militar? Una operación de falsa bandera ocurre cuando un gobierno simula un ataque contra sí mismo para justificar la guerra o la expansión militar. Ejemplos históricos: Incidente del Golfo de Tonkin, 1964. Se fabricó un ataque contra barcos de EU para justificar la guerra de Vietnam. Operación Northwoods, 1962.
un plan propuesto en el que el gobierno de EPU consideró organizar ataques terroristas en suelo estadounidense para culpar a Cuba. Si la historia nos enseña algo, es que los gobiernos usan crisis para ganar poder. ¿Podría ocurrir un incidente militar impulsado por IA? ¿Y si la IA lanzara un ataque militar de manera autónoma? ¿Y si un dron con inteligencia artificial cometiera un error catastrófico? ¿Usarían los gobiernos esto como justificación para aumentar el control militar basado en IA? Por esta razón, comprender la historia es crucial. Los gobiernos han utilizado el miedo para justificar acciones militares extremas en el pasado. Los temas que hemos tratado hoy no son ciencia ficción. Están ocurriendo en este momento. Los gobiernos tienen un largo historial de secretismo y experimentos poco éticos. Los drones autónomos impulsados por IA están reemplazando rápidamente a los soldados humanos. La comunicación basada en el espacio se convertirá en la columna vertebral del control militar. Un futuro evento impactante podría ser utilizado para justificar la expansión militar de la IA. El futuro de la guerra ya no depende de quién tenga el ejército más poderoso, sino de quién controle la IA. Si quieres estar preparado, debes pensar críticamente sobre el desarrollo de la IA, cuestionar las narrativas oficiales sobre las crisis de seguridad, prestar atención a los cambios globales en el poder militar. Esto no es un juego. Este es el futuro de la civilización humana. Gracias por ver. Mantente informado. Mantente preparado.